Buenas a todos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a resolver este ejercicio con vectores. En el mismo voy a dar una breve explicación. Vamos a simplemente cargar latas de pintura. Estas latas de pintura son de 2 litros. En el primer paso lo que vamos a tener que hacer es determinar el color y la cantidad de litros, o sea, los litros de pintura que le quedan. Preguntar cuánto se vendió después de esto, o sea, cargaríamos el stock al principio del día y luego tenemos que determinar cada una cuánto vendió durante el día, mostrar cuántos litros de pintura nos quedan en total sumando todas las latas y por último mostrar todas las latas y mostrar alguna advertencia si esta lata particular tiene menos del 10%, o sea que serían 200 mililitros. Bien, a partir de esto podemos armar un programa. Bien, comenzamos creando el proyecto. Habiendo definido pinturas, una vez que carga, ya podemos empezar a trabajar. Venimos acá y le damos a crear una nueva clase. Bien, siempre me gusta primero crear el main para ya tenerlo. Así que lo vamos a crear. Y una vez que tenemos el main, vamos a crear la clase pintura o lata pintura. En este caso, lata pintura. Bien. Bueno, ¿qué vamos a hacer con la lata de pintura? Vamos a poner los atributos que definimos, siempre privados. Private, doble, cantidad litros o litros restantes. Dependiendo de si tiene o no tiene poca pintura. Vamos a poner return is punto litros restantes, y si los litros restantes son menores 0.2 significa que tiene poco y debería dar verdadero, entonces tendría poca pintura. Bien. Esto es un principio como para poder levantar algo, poder tener una lata de pintura y cargarlo y mostrarlo. Bueno, teniendo esto, podríamos crear un main principalmente orientado a lo que es las pruebas, para entender cómo funciona esto, para entender qué hace esta clase, y una vez entendiendo la clase, poder trabajar directamente con vectores. Así que voy a crear un main que sea main pruebas. Bien, y teniendo esto, vamos a poner que esto es un main, cosa que me olvidé. Así me crea público esto. Bien, ¿qué voy a hacer? Voy a crear una pintura simple, sin ingreso por teclado o nada, solamente crear una pintura y mostrarla por pantalla. Entonces vamos a tener la clase lata pintura, que va a ser igual a lata pintura.
vamos a hacer es mostrar lata pintura, lata mostrar. Y acá tenemos que hacer simplemente la lógica para mostrar una lata de pintura. Entonces vamos a poner el color y la cantidad de litros. Esto sería el mostrar resumido. Si lo queremos poner, mostrar en un solo renglón. Quiero mostrar que sea conciso, entonces voy a poner podemos poner lata mostrar, punto color, y entre paréntesis podemos poner la cantidad de litros. Vamos a poner un enter para que se lea mejor. Vamos a poner la letra L para saber que son litros. Y acá ponemos lata mostrar, punto get litros. Bien, podríamos tener hasta un método que nos dé el porcentaje de la lata que está ocupado. La verdad que podemos crear varias cosas. Bien, una vez teniendo esto, volvemos al fin de pruebas y podemos crear un objeto. Igual, recordemos que ese objeto es un objeto de mostrar. Así que tenemos el mostrador, y le pasamos rojo 1,5 y la cantidad que queramos más latas. Podríamos aplicar el botón de acá, lata pintura, ya lo tenemos esto. Solo ponemos derecho, factor, relé, R abajo. Y ahora acá abajo podemos hacer factor A de azul. Lata R y cuando lo ejecutemos vamos a ver que tenemos, vamos a decir de guardar, vamos a guardarlo y vamos a ver la lata azul y la lata roja. Bien. La lógica de la lata es solamente esto. Podríamos hacer algo un poco más complejo donde nos avise si esta lata superó la cantidad, si llegó al crítico, o sea la cantidad crítica que hay que decidir si se muestra o no una advertencia, como que le queda poco. Así que podríamos agregar en el mostrador que si a la lata de pintura le queda poco, haga algo, o podríamos poner un mostrador completo. Public void mostrar con advertencia. Que el método mostrar con advertencia va a recibir también una lata de pintura. Pero a diferencia del método anterior, este va a ser un poquito más complejo. Voy a mostrar el color. Entender que la clase mostradora aprovecha el método tiene poca pintura para poder mostrar que la lata tiene menos de tanto porcentaje. Fíjense cómo este método actúa sobre esto, se fija lo que tiene que mostrar y
ya pudimos ver básicamente qué se puede hacer. Entender la clase como tal, la lata de pintura, ver qué tiene, ver que ya hicimos los métodos mostrar, ver que ya está lista. Bien. Bueno, entonces empecemos con el programa de verdad. Lo primero que hay que hacer es dar de alta 4 latas de pintura con su color y la cantidad de litros. Bien, entonces vamos a hacer el main original que habíamos planeado y vamos a poner ya lo que vamos a necesitar. Vamos a necesitar un escáner. Vamos a poner CC igual new scanner. Perfecto. Y le agregamos lata, acá le ponemos y más 1. Vamos a mostrar lata 1, lata 2, lata 3. Sys out. Y acá ponemos ingrese el color. Hacemos string color igual sc.next. Me va a traer un string. Bien, sys out. Esto, básicamente lo que deberíamos hacer es crear el objeto y guardarlo en el vector. Bien, entonces vamos a hacer, vamos a crear una variable que sea el nuevo vector, nueva lata, lata pintura, lata, pintura, y acá hacemos nueva lata. Y cuando termino podría mostrar todas las latas, o ni bien termino de cargar una lata, puedo mostrar un texto que diga System se cargó con éxito la lata, puntos, y acá hacemos mostrar, punto, mostrar, y le pasamos la lata. De esta forma sabemos que esta lata se cargó correctamente. ¿No? Y así podemos ir viendo las latas que se cargaron. Bien, una vez hecho esto, el enunciado dice que el segundo paso es preguntar cuánta pintura se vendió, se supone que es en esta jornada, y reducir sus litros. Entonces la lógica va a ser lo mismo, tengo que recorrer nuevamente y acá lo que vamos a hacer es vamos acá y ponemos lata, porque vamos a necesitar una variable para trabajar con nuestras latas.
vendido, consumido, lo que quieran, litros vendidos, y vamos a poner litros vendidos igual a SC next doble, y ahí me van a pasar los litros vendidos. Y ahora lo que tenemos que hacer es restar los litros que tenía en base a los nuevos litros. Tendríamos que restar los litros que tenía nuestro objeto, por ejemplo. Si quisiéramos hacerlo así, podríamos ir restando. Entonces tendríamos la lata de turno, o sea, la lata de pintura, punto set litros restantes, y acá es medio quilombo porque en realidad necesitamos saber cuánto tenía antes, porque el nuevo valor sería lo que tenía antes menos lo que me están pasando, así que sería esta parte, repito, es complicada. Si no se entiende, la plantean en la clase que viene y vemos si intentamos darle la vuelta. La realidad es que estaría mejor hacer un método que permita restar los litros, entonces ya con eso queda resuelto. Pero los litros restantes, entonces podemos incluso hacer una variable doble restantes es igual a los litros que tiene hasta ahora, que litros restantes son los que me quedan, los que tiene ahora, menos litros vendidos. Al tener esto ya tenemos el resultado, cuánto le queda de la entonces el restante sería lo que realmente nos queda, lo que quedaba menos los litros vendidos, vamos a modificarlo acá, litros vendidos, entonces sería lo que quedaba, el restante real, le podemos poner restante real, que es, repito, lo vendido, o sea, lo que ya teníamos contra lo vendido, y decimos que la nueva cantidad que tenemos de litros es el restante real, sería lo que nos queda, y lo definimos de esta forma. Tenemos restando a cada uno de la pintura que se consume. Y ya que estamos, podríamos ir sumando un sumador litros totales, los litros totales que me quedan, litros totales restantes, de todas las pinturas, que empieza siendo 0. Y acá ya que estamos, podemos poner litros restantes, más igual, la lata que estamos analizando ahora, punto get litros restantes. Esto va a ir sumando de a poquito, en la primera nos va a decir cuánto le quedó, es importante entender que tiene que estar posterior a esto. Nos va a decir cuánto le quedó, cuánto le quedó, cuánto le quedó, cuánto le quedó, y una vez que terminemos vamos a tener el total de ahí. Bien, habiendo hecho esto, ahora solo nos queda el paso final, que es el resultado. Vamos a ponerlo acá, mostrar los litros que quedan en total, que es el total, o sea, acá sería total de pintura en stock, puntos, y podemos mostrar directamente los litros totales de pintura, o sea, los que quedan restantes, y ahora sí los resultados, que básicamente es esta parte donde mostramos todas las latas de pintura y avisamos cuáles tienen menos del 10%. Esto ya lo hicimos en la clase mostradora, así que lo único que tenemos que hacer es un for donde vamos sacando latas de pintura, o sea, la lata que le toca, latas, y vamos extrayendo cada una de las latas, y con esto vamos a hacer el mostrador, mostrar con la advertencia, y le pasamos la lata de turno. Esto va a ir recorriendo cada una de las latas y va a ir mostrando específicamente la primera, segunda, tercera, todas. Podemos empezar el programa, vamos a ver que la calculación es la cantidad 1,5. Recuerden que tengo que poner coma porque son las regionales de mi computadora. Se carga con éxito y me muestra lo que carga. Violeta va a tener 0,75. Bien, perfecto. Lata 3, amarillo, y el amarillo va a tener 2 litros justos. Y por último, la lata
lata 4, que puede ser de color negro. Le vamos a poner que le queda 0,44. Bien. Ahora viene la parte donde me viene cada uno de las latas y me va a decir cuánto se consumió del color rojo. Y le vamos a decir que consumimos 0,5. 0,5. ¿Cuánto se consumió del color violeta? Supongamos que del color violeta no se vendió nada. ¿Cuánto se consumió del color amarillo? Bien, del color amarillo supongamos que se consumió 1,92. Y del color negro solamente 0,1. 0,11. Bien, una vez que tengamos esto nos va a decir que el total de pintura en stock son 2 litros con 16. Y los resultados son el rojo, que nos queda 1 litro, el violeta, que nos queda 0,75, el amarillo, que nos queda, acá tenemos un tema de redondeo, pero nos queda esta cantidad y nos avisa que tiene menos del 10% como se solicitó. Y por último el color negro, que le queda esta cantidad. Bien, hay que entender entonces cómo trabaja esto. El primer ciclo lo vamos a utilizar para lo que se llama recorrer y llenar. Tenemos que trabajar con vectores, es normal trabajar con esto. Después hacemos lo que es el ingreso, donde vamos a preguntarle al usuario qué quiere. Entonces acá tendríamos una parte de ingreso. Ingreso de datos. Luego, cuando terminamos de ingresar los datos, empezaríamos con la creación de objetos. Creación de objeto. Luego creación de objeto y así creación de valores. Le ponemos cuánto vale. Agregamos la lata al vector. Y por último simplemente damos una confirmación. Mostramos que salió todo bien. Bueno, perfecto. Una vez que hacemos eso, definimos un sumador. Creamos un acumulador, sumador, como lo quieran llamar. Y ahora recorremos por segunda vez. Recorremos para, y acá estaríamos recorriendo para ver cuánto se consumió. Ver cuánto se consumió. Perfecto. Y acá, casos simples. Obtenemos nuestra primera lata, obtenemos del vector, puede ser la primera, la segunda, la tercera. Preguntamos al usuario lo que tengamos que preguntar. Y por último, cuando terminamos de ingresar, lo que vamos a hacer acá, esta creo que es la parte clave, donde calculamos cuántos litros quedan de una lata. Y acá lo que hacemos es definimos que esa cantidad es la nueva cantidad. Entonces en realidad definimos cuántos litros quedan de una lata en realidad, porque todavía no habíamos restado. Definimos que esa cantidad es la nueva cantidad, o sea, la asignamos. Y por último, ya que estamos, acumulamos los litros totales de pintura para mostrar luego. Bien, una vez que tenemos eso, acá simplemente lo que hacemos es mostrar y hacemos un último recorrido del vector para mostrar cómo quedó cada lata y ya estaríamos. Lo interesante es que mostrar con advertencia, lo que tiene de bueno el método mostrar como advertencia, es que va a mostrar y si tiene menos del 10% va a advertirnos. Y de esta forma tenemos el objetivo completo, pudimos recorrer todo el programa, pudimos definir lo que necesitábamos y pudimos trabajar. Bien, esto es generalmente un video completo de cómo podemos trabajar con un ejercicio donde nos pide trabajar con un vector. La ventaja que nos da esto es entender cómo trabajan los vectores, entender cómo trabajan los objetos, cómo los vamos modificando
y la realidad es que se podría mejorar y modificar. Bien, la única mejora que le podríamos dar a este programa, yo lo voy a dejar así, el que voy a subir es este, el que quiera ver alguna mejora que podríamos dar, es específicamente en la parte esta, donde estamos calculando este dato. La realidad es que no es la mejor forma posible. Lo ideal sería, dentro de la lata de pintura, tener un método que sea public void, porque no va a retornar nada, restar litros. ¿Qué es lo que va a hacer la cantidad de restar litros? Bien, va a recibir una cantidad, o sea, la cantidad de restar, y lo que va a hacer es dis litros restantes menos igual la cantidad que le queremos. Bien, con este método vamos a poder manejar, en lugar de tener que hacer la suma, tener que hacer el cálculo, setearlo y demás, lo que vamos a poder hacer es directamente restarlo. Yo voy a dejar el método acá. Y para poder aplicarlo, lo que habría que haber hecho es, en vez de hacer toda esta parte, preguntábamos litros vendidos, y en lugar de hacer esto, que asignábamos tal y tal, lo que hacíamos era lata de turno punto restar litros, y le pasamos la cantidad de litros que queremos restar, que son los litros. Y así, de esta forma, vamos viendo que esto lo que va a hacer es restar la cantidad que le pasamos a el total. Yo puedo ejecutar esto y poner color rojo, 2 color azul, 2 color amarillo, 1 color púrpura. ¿Qué es? Bien, se cargó en esto. ¿Cuánto se consumió del rojo? Le vamos a poner que se consumió 1,4. ¿Cuánto se consumió del azul? Le vamos a poner que se consumieron 2. ¿Cuánto se consumió del amarillo? Vamos a poner que se consumieron 0, y del púrpura 0. Y vamos a ver cómo se restó la cantidad. Bien, y en varios nos avisó que quedaba menos del 10%. Bueno, perfecto. Este dato, si quieren, cópienselo, anótenselo. No lo voy a dejar en el código final porque esto ya es un método que es un poco más complejo. El que lo entendió, el que no puede venir a preguntarlo la semana que viene. Pero principalmente lo importante